Primera de Samuel capítulo 4, vamos a leer el versículo 5. Dice la palabra: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Oiga lo que dice la palabra, versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ¿ha venido quién? Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Oiga lo que dice el versículo 8 de nuevo: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga. ¿Dónde? En el desierto. La parte es, en el contexto histórico, en la parte, digamos, de lo que es el contexto de lo que estamos leyendo es: Israel está en guerra ¿contra quiénes? ¿Quién piensa usted que está en guerra Israel en ese momento? Contra los filisteos. Israel, vea qué interesante. Israel había sido derrotado en una primera batalla contra los filisteos, antiguos de este capítulo. Entonces, ellos deciden Israel traer el arca del pacto desde Silo al campamento. Ellos pensaban que si traían el arca, eso les daría la victoria automática. Gran error cometieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando el arca llega de Israel al campamento, ellos hacen gran júbilo y hacen una gran bulla, se escucha, a tal punto que los filisteos oyen el estruendo y se dan cuenta que el arca del Padre Creador, del Dios de Israel, ha llegado al campamento de los israelitas. Entonces, ahí donde llega esa arca, en este contexto que ya habían inclusive Israel perdido en la batalla, es donde pasa esto. Pero vea qué interesante, vea lo que dice el versículo 7. Ha venido, dice así literal en esta versión, Dios al campamento. Los filisteos entienden que llegó Dios. Oiga muy bien. Y dicen: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo los filisteos, por supuesto, ellos no son israelitas, cómo los filisteos sabían qué había sucedido en Egipto cientos de años antes? ¿Cómo sabían ellos eso? Porque lo que ellos dicen da a entender, ¿sabe cuánto tiempo más o menos había pasado desde la primera Pascua, desde el primer juicio que se da en Egipto y que Israel sale hacia la tierra prometida? Habían pasado aproximadamente 350 años. 350 años. Y están los filisteos y oyen la bulla, entienden que el arca llegó al campamento y dicen: llegó Dios. Perfecto. Luego dicen dioses. Hay un error teológico, pero bueno, esa era la manera que ellos veían. No entendían la profundidad de la revelación de Dios. Pero ¿cómo? 350 años después de la primera Pascua, ellos entienden y saben de lo que le había pasado a Egipto con el Dios de Israel. ¿Cómo lo saben ellos? Esto demuestra que la salida de Israel de Egipto, esto fue un acto conocido ¿dónde? Entre las naciones, por supuesto. Mucha gente, y hay una parte, digamos, muchas veces pensamos de alguna manera que la primera Pascua, primera Pesach, cuando Israel sale de Egipto, fue un evento ahí como que solamente los egipcios se dieron cuenta y ahí iban los israelitas y salieron libres. No, de ninguna manera. Habían pasado casi 350 años aproximadamente y esta gente sabía lo que le había pasado ¿a quién? A Egipto, 350 años antes. Mis hermanos, no había impresión, no habían, por supuesto, imagínense cómo se pasó eso de generación en generación, 350 años. Los filisteos sabían lo que había pasado en Pesach, en Pascua. Entonces, ahora, estos filisteos se van a dar cuenta de quién es el verdadero Dios. ¿Sabe por qué? Porque resulta ser que ellos van, por supuesto, cuando hablan de dioses,
Ellos hablan en plural porque desde la manera que ellos veían, ellos pensaban que habían muchos dioses. Los filisteos eso pensaban. Entonces, por eso es que ellos dicen los dioses que hicieron aquello en Egipto. Sabemos que Dios es uno. Amén. Ahora, se va a dar cuenta, en este caso, los propios filisteos se van a dar cuenta del verdadero Dios de Israel. Ellos sienten cierto temor porque cuando oyen el júbilo en el campamento y entienden que llegó el arca, pero temer no es todo, ¿verdad? Dice la palabra, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Oiga muy bien, los demonios creen y tiemblan. Eso está en Santiago 2:19. Entonces, creer no solamente o temblar, de cierta manera, temblar ante la presencia porque llegó el arca ya, no nos hace partícipes de ese pacto hermoso en el Mesías. Amén. Los filisteos temen recordando lo que pasó en Egipto. Una cosa es temer por lo que pasó y otra cosa es temerle a Él como creador y por todo lo que es Él, de un santo temor. Me voy a explicar. Israel pierde esa batalla y ¿sabe qué pasa? El arca se la llevan los filisteos. Y se la llevan los filisteos y vea lo que sucede. Ahora, usted me va a decir, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué el Dios de Israel permite que se lleven el arca, donde está la presencia, donde tienen que entrar los sacerdotes? Porque había una apostasía. Porque Israel se había apartado de la palabra del Padre. Porque Israel se había apartado de los mandamientos. Aquí es donde mueren los hijos de Elí. Los hijos del propio sacerdote. Había terrible apostasía en ese momento. Y ellos llevaron el arca como una manera, como llevar un amuleto, por decirlo, ¿verdad? Llevamos el arca, ganamos. No solamente, no, así como tratando de manipular, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Estaban en una apostasía terrible, y si ya perdieron la primera batalla, no, lleven el arca. El Padre nunca había dicho que llevaran el arca a esa batalla. Y entonces ellos llegan, y resulta ser que en este proceso, ellos capturan los filisteos. ¿Y sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Vea lo que pasa. Los filisteos, pasa esto. Llevan el arca a Asdod. Esta es la parte, digamos, de la costa. Aquí está Jerusalén y esta es la costa. Aquí está lo que era la parte de Filistea. La llevan a Asdod. Vea lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede? Oiga lo que pasa. El arca la ponen en un templo. Ellos tenían entre varios, porque creían un montón de dioses. Había un dios que se llama Dagón. Y resulta ser que al día siguiente ellos llegan y ponen el arca en el templo de Dagón. Y resulta ser que lo que sucede, que al otro día aparece la estatua, rostro en tierra delante del arca. La vuelven a poner en su lugar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Al otro día aparece la imagen, esta vez está la cabeza cortada y las manos cortadas. Eso fue de cierta manera una humillación, ¿no? Espiritual. Ellos llevan el arca y dicen, esto es otro lo de los dioses normales, no va a pasar nada. No, ese es el Dios, el único Dios verdadero. Y Dios está revelando a ¿quiénes? A los filisteos, de cierta manera, por supuesto. Esto fue una humillación. Entonces ellos dicen, ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Oiga lo que ellos dijeron antes, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Sabe qué sucedió? Ya le llegaron plagas a ellos. Trasladan, ¿qué es lo que sucede? Le comienzan a salir como tumores a la gente de los filisteos. Entonces, ellos temen del Dios de Israel. Se traen el arca y la ponen frente a este Dios pagano. La estatua 2 veces, una se cayó y la otra vez se corta la cabeza y las manos. ¿Y qué hacen ellos? No actúan. No ven, ¿qué tenemos que hacer con este Dios? Este sí es un Dios verdadero. Estos son imágenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trasladaron el arca a Gat. Le salen tumores a la gente. Pareció, ellos hablaban de las plagas y llega una plaga de tumores. Y llega inclusive hasta mortandad a Gat. Luego la enviaron a Ecrón. ¿Y sabe qué pasó? El pueblo de los filisteos de Ecrón entró en pánico. Y comenzó otra plaga ahí. El relato describe un sufrimiento en todas las ciudades donde estuvo el arca. Y oiga muy bien, después de 7 meses de estar sufriendo inclusive como tipo de plagas, ¿sabe qué hicieron? Devuelven el arca a Israel. Ahí donde le construyen un tipo de
de carruaje para que lo lleven una carreta para que se lo lleven unos bueyes. Y aún así, había pasado todo eso en 7 meses y dice, bueno, si los bueyes se van, si las vacas, eran unas vaquitas, se van para el lado de Israel, era que sí era cierto todo. Habían pasado 7 meses, habían estado con tumores, había pasado hasta una humillación a una imagen que no tenía nada, y ellos todavía comienzan a pensar, ¿será esto cierto? Lo que sucede es que de la misma manera que le había pasado a Egipto, ellos habían endurecido su corazón. Y esto nos da una claridad en la cual nosotros podemos ver que el hecho de la primer Pascua fue un acto donde el Padre Creador no se dio a conocer solamente a Egipto, sino a las naciones que estaban alrededor. Entonces, Él llega y ese pasaje confirma que los filisteos sabían 350 años antes, había pasado Pesach y habían pasado algo en Egipto. La Biblia nos muestra esto. Ahora, es increíble porque en medio de las cosas, una de las razones por las cuales Él dice, inclusive la palabra dice, para que sea temido entre las naciones. El Padre Eterno de nuevo hace Pesach, Pascua, para que no solamente Israel, sino que las naciones que están alrededor conozcan de su poder. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a irnos a la primer Pascua. ¿Y qué es lo que sucede en la primer Pascua? Vea lo que dice la palabra. Ahí es el capítulo donde está Moisés preparando a Israel para salir en el tiempo de la noche donde iba a venir el juicio para lo que era inclusive el faraón y todo lo que ellos creían como faraones. Dice el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, tenían que estar listos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, en hebreo Pesach. Vea lo que dice el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré que a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y que dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses, ¿qué? De Egipto. Yo, Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será señal en las casas de donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, el Padre viene a liberar a su pueblo de un sistema que lo está oprimiendo. Pero en el momento que lo está liberando, tiene un plan para las demás naciones para que lo conozcan a Él. No solamente era con Israel. Y Él estaba haciendo un juicio, ¿dice qué? Que dice en todos los dioses de Egipto. Entonces, antes de seguir con esto, la revelación del Padre. ¿Qué dice la palabra? La revelación del Padre va a ir de una manera exponencial. ¿Qué es lo que sucede? Primero, los israelitas, Moisés llama y le dice, ve a mi pueblo y avísales. ¿Sí o no? Primer parte de la revelación. Segunda parte, Israel no salió de Egipto solo. De Egipto salieron muchas personas, dice Éxodo 2:78, también subió con ellos gran multitud de clase de todas gentes. La revelación empieza con Israel, luego va hacia miles de personas, que es una multitud, y hay una revelación ante las naciones. Hay gente todavía hoy creyente que piensa que Éxodo y la Pascua y Pesach y todo lo que sucedió en la primera Pascua fue un evento aislado. Y no fue un evento aislado, bíblicamente e históricamente. 350 años después de Pascua, los filisteos están hablando del Dios que hizo aquello a Egipto. 350 años, qué memoria. Quiere decir que usted se lo dio a su hijo se lo dijo a su nieto, y su nieto se lo dijo a su bisnieto. Y dale para atrás, tal vez una más. Esa gente sabía lo que el Dios de Israel había hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En medio de esto, recordemos que uno de los impactos que el Padre está haciendo es que va a hacer un juicio a quienes eran, a los dioses de Egipto. ¿Acaso son dioses? ¿Cómo que Egipto tiene dioses? La escritura es bien clara. El Dios de Israel es el único Dios verdadero.
los dioses de Egipto no eran seres divinos. Oiga muy bien, ídolos hechos por manos humanas, representaciones de fuerzas de la naturaleza, personificaciones de animales, astros y fenómenos naturales. ¿Usted piensa que eso era dioses? ¿Qué es lo que sucede? Cada una de las plagas, en la primer Pascua iba totalmente relacionada con lo que Egipto consideraban dioses. Oiga muy bien, no era que eran dioses, ya lo vamos a ver. Era que cada una de las plagas iba directamente conectada a algo que la gente de Egipto pensaba que eran dioses. La sangre en las aguas. Egipto no tenía, en este caso, ni idea de lo que se estaba confrontando. Se estaba confrontando al único Dios verdadero. ¿O sí se dieron cuenta? Se dieron cuenta a través de un juicio. Porque ellos decidieron, de cierta manera, muchos, como el faraón, ¿qué dice la palabra que el faraón hizo? Endureció, ¿qué? Su corazón. O sea, puede haber juicio, puede haber señales que afectan toda una nación. Y hay gente que dice, yo no creo. Yo no creo en eso. Eso es puro cuento. ¿Qué es lo que pasa? Ve a los filisteos. 7 meses llevando, como dicen a lo tico, palo. ¿Y qué pasó? Plagas. El Dios se cayó una y otra vez. Se lo fueron, no, lléveselo para acá, no, lléveselo para allá. 7 meses y en todo lado se dio plagas, porque la presencia del Padre no se puede jugar. Igual como le pasó al propio Israel. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Ellos van a ver una confrontación en los cuales van a entender quién es el único Dios verdadero. Pesach es un tiempo de revelación. No solamente para Israel, para las multitudes de extranjeros que lo acompañaron, sino también para ¿quiénes? Para las naciones. Tiene un efecto como de onda, que le llaman. Aquí uno de capas, capa 2 y capa 3. Y me dice usted, vea lo que pasa. El orgullo, la resistencia a la voluntad del Padre. Oiga lo que dice, yo se lo leo, Éxodo 7:13. El corazón del faraón se endureció y no lo escuchó. Vea lo que pasa. En este caso, volvemos a este caso aquí, ahí. El juicio del primer Pesach, para que usted y a mí no se nos olvide, porque eso es muy importante. ¿Iba contra qué? ¿Contra la idolatría de Egipto? Sí. ¿Contra el orgullo del faraón? Sí. Él se consideraba Dios, por cierto. ¿Contra el sistema que oprimía al pueblo del Padre? Sí. ¿Contra la falsa creencia que Egipto estaba protegido por dioses? Sí. Y el Padre lo hace así directamente. No tiene ninguna manera, no esconde nada, que dice, voy a confrontarte con tus dioses. Oiga muy bien. Voy a confrontarte con tus dioses. Con cada uno de los que tú crees. Pascua es esa revelación. Pascua nos confronta con toda la idolatría que puede haber dentro y fuera de nuestra casa. Eso es Pascua, vea lo que sucede. Entonces, israelitas, primera capa, sí. Luego viene la multitud mixta que salieron, sí. Y luego para las naciones. Esa revelación sea así. ¿Sabe qué es lo que el Padre quería que la gente entendiera? Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Oiga lo que dice la palabra. Le voy a repetir. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Eso está en el Salmo 115, 4 y 7. Entonces, ok. Si yo sé que no existen otros dioses, ¿por qué dice Éxodo que él iba a hacer un juicio para los dioses de Egipto? Era lo que Egipto creía. Vamos a ver contra quién se hizo ese juicio. Entonces, lo que pasa es que Pesach, Pascua, tiene una capa.
¿Revelación para Israel? Sí. ¿Revelación para la multitud de otra gente? Sí. ¿Revelación para las naciones? Sí. Pero tiene otra capa aquí abajo, donde usted y yo hoy lo vamos a ver. ¿Sabe cuál se llama esa? Se llama el ámbito espiritual. El ámbito espiritual. Ya lo conmigo. Ámbito espiritual. ¿Sabe por qué es muy importante eso? Porque la gente piensa que nosotros podemos hacer cualquier cosa y no nos afecta. Y el ámbito espiritual, dice la palabra, que nosotros no tenemos lucha contra ¿qué? Sino contra ¿quién? Entonces, no son dioses, pero ¿qué son, Henry? Dígame, ¿qué son? Ellos no son dioses. Diga lo que dice la palabra. Es más, vayamos a la palabra, si usted tiene la Biblia, Deuteronomio capítulo 32. Este versículo es clave para que usted sepa qué es Pascua y qué viene el Señor a enfrentarnos a nosotros en Pascua. Deuteronomio 32. Vamos a leer en el versículo 15 en adelante. Hay algunas versiones que van a decir Jesurum. Ahí lo que quiere decir es justo o Israel. Deuteronomio 32, versículo 15. Entonces, esto es clave cuando nosotros hacemos lo que se llama en la Biblia doctrina bíblica, ¿verdad? Para los que estamos llevando el curso, ¿verdad? Que usted no puede simplemente agarrar un pasaje y decir, esto significa esto, no, lo otro significa aquello, no. La Biblia misma se explica en sí. Biblia explica Biblia. Deuteronomio 32, versículo 15, vea lo que dice. Vea qué hermoso. Dice la palabra: Israel engordió y pateó, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo, o sea, estaba robusto, así como aquí estamos, todos robustos. Pero lo que hizo Israel: abandonó al Padre que le dio vida y rechazó a la roca de su salvación. Vea lo que dice el versículo 16. Lo provocó a hacerlos con dioses extraños. Ve, Henry, ¿qué dioses extraños? Igual que los de Egipto. Espérese. Versículo 16. Lo provocó a hacerlos con dioses extraños y lo hizo enojar ¿con qué? Sus ídolos detestables. 17. Ofreció sacrificios ¿a quiénes? A los demonios. Oh, santo. ¿Cómo es eso? Que no son Dios. La Biblia me está explicando que Israel provocó a celos al Padre. ¿Sabe por qué? Porque él le había dado los mandamientos. Y él dijo: no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra, de nada. Y esta gente no entendió la profundidad del mandamiento, porque el mandamiento viene y usted dice, ¿pero para qué? Eso es como cuando es chiquito, usted va en el ferry para Playa Tambor y se acerca a la orilla y le dice, ¿por qué no me puedo arrimar ahí? Bueno, vaya, experiméntelo usted solo. Usted no le dice eso, ¿verdad? Usted le dice, si el ferry, el barquito ese, ¿verdad? Si usted se arrima ahí a cierta velocidad, digo el otro, ¿verdad? Y se cae al fondo, ya ahí. Imagínense que lo agarre el motor ahí abajo. Hay cosas que a veces nosotros no sabemos. Y entendemos de cierta manera, en mi primer nivel. El Padre les había hecho los mandamientos: no se hagan imágenes. Yo solamente hay uno, soy yo. Usted no puede adorar nada más. Y oiga lo que dice el versículo 16. Lo provocaron a celos con dioses extraños. Ellos no son dioses extraños. Y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios ¿a quiénes? A los demonios que no son Dios. Dioses que no habían conocido, dioses recién aparecidos, dioses que jamás sus antepasados adoraron. Despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. Aquí el Padre le está diciendo: ustedes me cambiaron por dioses paganos. ¿Cómo se formulaba de cierta manera el dios pagano en Egipto? Con imágenes, con estatuas, igual como lo que le pasó a los filisteos. Pero ellos no son dioses. ¿Qué son? Son demonios. ¿Cómo? Claro, cuando alguien va y aquí hay una imagen de algo, presenta ofrendas y comienza a hacerle no sé qué, hablarle a la imagen, a lo que sea, esa imagen no es nada. Esa imagen no es nada, no son dioses. Oiga muy bien, ¿sabe de quién se aprovecha en la ignorancia suya?
que conozca o no conozca, los demonios. Por eso la parte que usted no puede, nosotros no podemos andar, dice la palabra, no se unan con los idólatras. ¿Por qué? Vamos a ir a presentar ofrendas a Dagón, si hubiera sido en el tiempo de los filisteos. Vamos a darle ofrendas a Ra. ¿Cómo que a Ra? ¿El de Grecia? ¡Ra! No, al dios Sol. ¿Y cómo lo representaban? Usted conociendo la escritura, usted se echa para atrás. ¿Por qué? Porque esos son imágenes, pero lo que hay detrás son demonios. Pablo habla de esto. Sí, mis hermanos, Nuevo Testamento. Y es increíble, esto usted se lo debería saber así, porque hay gente que dice, no se preocupe, él anda llevando la palabra. ¿Cómo llevando la palabra? Está llevando gente a que adoren una imagen. Eso no, a Dios, vea lo que dice la palabra, provocó a celos al Padre Eterno con dioses extraños y lo hizo con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses que además sus antepasados adoraron. Hay un ámbito espiritual que se aprovecha de la ignorancia o la no ignorancia, porque hay gente que lo hace porque lo hace. A mí no me importa. Oh, de verdad, vea lo que pasa. Entonces, vea lo que dice la palabra. Vamos a leer juntos este pasaje bíblico. Nuevo Testamento. Pablo está hablando del mismo contexto de lo que está hablando Moisés en Deuteronomio. Oiga muy bien. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. Yo se lo voy leyendo mientras usted lo encuentra. 1 Corintios 10, versículo 19. Oiga lo que dice Pablo. ¿Qué digo pues? Dice Pablo. ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes lo sacrifican? ¿A quiénes? A los demonios. A los demonios lo sacrifican. ¿Y no a quién? Y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes. ¿Con quiénes? Con los demonios. Mi hermano, es que me invitaron allá. Tengo unos amigos que vinieron de otro país y se trajeron una estatua de este vuelo. Y dicen que le van a poner flores y no sé qué. ¿Puedo ir, hermano? Entonces yo le saco Deuteronomio y le saco Corintios 10 y le enseño, mi hermano, usted puede ir si quiere. Solo que déjenme explicarle que bíblicamente, si usted anda ahí, oiga lo que dice Pablo, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Mi hermano, es una cena. ¿Lo que van a hacer? Bueno, vea lo que dice la palabra. Y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Vea lo que dice el versículo 22. ¿O provocaréis a celos al Padre? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué decía Deuteronomio? Es lo mismo. Es lo mismo. Nuevo Testamento y Deuteronomio. Ya ahora usted sabe los pasajes bíblicos para poder ayudar a personas que salgan de la idolatría, de todas esas imágenes. Porque detrás de esas imágenes hay demonios. No son dioses, son dioses. No, ¿qué son? Demonios. Entonces usted sabe lo que es. Usted ama a su familia y a su casa. Usted va a participar de la copa de los demonios y luego va a ir a participar de la copa del Señor, dice el Padre. No provoquen a celos al Padre. ¿Somos más fuertes que Él? Usted es más fuerte que Él. Acuérdese de los filisteos. Entonces ahí viene la parte, detrás de una imagen que hay. ¿De qué hay? ¿Cómo me dice un Dios? Porque no hay dioses. Demonios. Eso es otra enseñanza. Volvamos a Pascua, a Pesach. Pascua. Pascua y Pesach. Volvamos. ¿Para quién era la revelación? Para los israelitas. Luego se les unió una gran multitud. Luego vienen las naciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto era un juicio ¿contra quiénes? Contra los demonios. Egipto tenía demonios para el río Nilo. Creían que era un dios. Ellos creían que el sol era un dios. Ellos creían que todo eran dioses. Y todo era imagen, 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 imagen. ¿Por qué cree que el juicio termina con quién? De la primer Pascua. ¿Con quién terminó? Con el primogénito del faraón. Porque el primogénito del faraón era considerado un dios. Endurecieron sus corazones. Tenían meses de estar llevando todas estas plagas. ¿Usted cree que todas estas plagas cayeron en una semana? Jamás.
Le pasó lo de los filisteos, 7 meses llevando palo de nuevo y no quisieron darse cuenta que había un Dios de Israel y preguntar, pero ¿cómo se le adora a este Dios? ¿Por qué? Porque estamos con plagas en todos los pueblos. Todos los pueblos de Filistea tenían plagas y a ellos no les dio la gana de suavizar su corazón, ir a preguntarle. ¿No se acuerdan de Nínive hace 15 días? Nínive se arrepintió. Es cuestión de arrepentimiento. Esta gente recibió un juicio y un juicio a los demonios. Listo. Eso es un tema hermosísimo. ¿Qué es lo que pasa? Pablo no está diciendo que el ídolo es algo, no, de ninguna manera. Pablo no está diciendo eso. Está confirmando lo que dice Deuteronomio, que después de todas estas circunstancias, la idolatría, lo que pasa es que el sistema espiritual que usted y yo no vemos, dijo el otro, me la voy a jugar, juéguesela, ahí está la escritura. Yo le confío la palabra, no a mi propio conocimiento. Porque mi casa puede estar viéndose involucrada en prácticas idolátricas. ¿Y quién está detrás de la idolatría? ¿Quién es? Ah, bueno, ya todos aquí lo sabemos por aquello. Entonces no digamos que esa gente anda llevando la palabra. No, hombre, son demonios lo que le están llevando. La escritura enseña que detrás de la idolatría hay una realidad espiritual. Los demonios, en su rebelión contra el Padre, buscan desviar la adoración que pertenece únicamente a Él. Y aprovechándose de los sistemas religiosos idolátricos que hay en todo el mundo, ellos reciben un culto indebido. Ellos se meten por donde haya idolatría. Vaya usted al lugar más así donde nadie va, y ¿sabe qué hay? Ídolos. ¿Quién les enseñó a ellos? Están allá en una isla donde no hay nada. ¿Quién les enseñó a ellos? El sistema espiritual está en toda la tierra. Y papá nos llama a nosotros, ¿salgan de dónde? De Babilonia. A Israel le decía, ¿salgan de dónde? De Egipto, para que no seas partícipes de la idolatría y esta realidad espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, vea, ahí están cada uno de ellos, ni los voy a mencionar, pero vea lo que pasa. Deuteronomio nos dice, ellos ofrecieron, Israel sacrificaron a los demonios que no son Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos. Mi hermano, Israel cayó en la idolatría y ellos en este caso estaban adoptando a prácticas paganas. Pero en este caso, espiritualmente es algo más peligroso y más profundo. Y el Padre lo está estipulando tanto en Deuteronomio como en el Nuevo Testamento. Entonces, la idolatría, oiga muy bien, no es un error cultural, es una tradición espiritual que implicaba en este caso apartarse del único Padre Creador. ¿Para rendir culto a quiénes? A todos esos demonios. Entonces, el Padre trae un juicio en la primera Pascua, ¿contra qué? Contra la idolatría, contra el orgullo del faraón, contra el sistema que oprimía al pueblo del Padre, contra la falsa creencia de que Egipto estaba protegido por dioses. Ellos no eran dioses, eran demonios. Y lo hizo público, inclusive a través de Moisés. El juicio también tiene un plano espiritual. Son los demonios los que son juzgados. Entonces, pero tomemos en cuenta, estos no son dioses. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? En este caso, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién se dio cuenta de eso? ¿Se dio cuenta solo los israelitas que salieron? No. ¿Se dieron cuenta solamente los extranjeros que dijeron, nos vamos con ustedes? Se fue una multitud. Y luego las naciones que estaban alrededor, ¿se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Claro, 350 años después, como veíamos cuando empezamos, los filisteos sabían lo que había pasado en Egipto con estos dioses. Pero ¿sabe quién triunfa sobre todo? La sangre del Cordero. ¿Sabe quién cubre los hogares? La sangre del Cordero. A los dioses paganos, a los demonios, usted lo único que tiene que hacer es simplemente no participe con ellos. Pero está su casa realmente, ve que hay cosas que usted puede estar haciendo, que puede estar afectando inclusive hasta a sus hijos. Y usted dice, pero qué raro, mi hijo está actuando diferente y rarísimo. Y hay un montón de demonios y cosas, se está mezclando cosas espirituales de los demonios con cosas espirituales de la palabra. Muy mala práctica, porque la palabra dice claramente que nosotros no lo podemos hacer de acuerdo a lo que dice Pablo.
El punto es que el juicio de Pesach, muchas gracias, el punto es que el juicio de Pesach fue algo público. El juicio de la primera Pascua de Pesach es algo público, ¿sí o no? Claro, los dioses paganos, bueno, los demonios de Egipto, ¿cómo quedaron? Humillados. El propio faraón endureció su corazón y en su endurecimiento, el propio hijo, la muerte de su hijo, fue una consecuencia de lo que él decidió hacer. Porque alguien dice, uy, qué bárbaro Dios con el hijo del faraón. No, mi hermano, era mucho tiempo lo que llevaba y él endureció su corazón, igual que los filisteos. ¿Qué es lo que sucede? El propósito de Pesach era revelación. Era una revelación, mi hermano. El sacrificio de Pesach es el cordero y su revelación. El juicio de Pesach no solamente es castigo, es revelación para las demás naciones. Egipto debía saber que sus dioses no eran dioses y no tenían poder. ¿Lo supieron? Claro, igual que los filisteos. Las naciones alrededor debían de saber que solamente había un Dios, ¿sí o no? Claro. Y de hecho, usted sigue leyendo la Biblia y ellos van a ir hacia ¿dónde? Hacia la tierra prometida, ¿sí o no? Y van a conquistar una ciudad que se llama Jericó. Y no aparece una mujer. Y una mujer teme al Dios de Israel. ¿Sabe qué dice? Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. ¿Sabe cuál es el testimonio de ella? Rahab. Y entonces la tarea suya es ver cuál era lo que hacía Rahab. Y Dios tuvo misericordia de ella. Lo que pasa es, de nuevo, el Señor tenía revelación para los israelitas, revelación para la multitud que salía con ellos, y también era una revelación para las naciones que estaban alrededor. Impresionante, mi hermano, es impresionante. Vea lo que pasa. Tiempo del Mesías. Juan, capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día está Juan llevando a la gente a ¿qué? Al arrepentimiento en el río Jordán. Y dice que vio al Mesías, que venía a él y le dijo, ¿qué le dijo? He aquí que dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo hizo aparte, calladito. Uy, no, venga para bautizarlo aquí calladamente, para que no lo vean que ellos. No, el bautismo, por cierto, para los que nos vamos a bautizar y que se quiera bautizar, lo digo porque porque usted y yo, la persona que se va a bautizar va a ser acompañada en un proceso, amén. Los que quieran salir de Egipto y Babilonia, amén. Vamos a estar orando por los que se van a bautizar, amén. Ay, gloria a papá. ¿Qué es lo que pasa? Es algo público. Y llega el Mesías y dice Juan, ante toda la gente que estaba ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, Aarón Tinso, yo no creo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Usted se imagina a la gente ahí haciendo los bautismos. ¿Qué? Llegó el Mesías. Aconteció, dice Lucas 3:21, que cuando todo el pueblo se bautizaba, había una multitud de gente que se dio cuenta que el Cordero de la misericordia, pero también del juicio había llegado. Porque para la mentalidad israelita, y el que conoce la escritura entiende que el Cordero de Pascua no solo es libertad, es juicio. Oiga muy bien, ¿qué es Pascua? Es libertad, pero también es juicio. Es libertad, pero es revelación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, oiga muy bien, ¿quién se estaba bautizando el Mesías? Un par de gente, no, todo el pueblo se bautizaba. Y oiga lo que sucedió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿qué dijo? Tú eres mi hijo amado. Así calladito, tú eres mi hijo amado. Yo tengo complacencia. Usted está orgulloso de sus hijas, ¿ah? Usted está de la buena manera, humanamente. Usted no está orgulloso de sus hijos. Usted sabe lo que es el Padre Eterno cuando su hijo viene a cumplir su misión. Usted que él dijo, ese es mi hijo amado, a ti tengo complacencia. No creo. Estaba todo el pueblo y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Él es el Cordero de Pascua. Y lo oyó la gente que estaba ahí. Mi hermano, Pascua es tener temor, pero al Dios verdadero.
¿Usted quiere temer los demonios de Egipto, los demonios de Babilonia, o temer a la voz que sale del cielo? Mis hermanos, esto fue un acto público. Pascua es revelación. La gente que estaba ahí, ¿cómo que ese es el Cordero? ¿Qué le pasa a Juan el Bautista? Y esa voz que escucharon, ¿qué fue lo que escuchamos? ¿Un trueno? No, fue la voz del Padre que descendió y dijo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Ahora, qué interesante, mi hermano. Vamos a ver qué sucedió. Oiga lo que dice el Mesías. Yo leo Mateo 10:15, yo se lo leo. A estos 12 envió, estoy hablando de los 12, ¿qué? Discípulos. Y les dio instrucciones y diciendo: no vayan por caminos gentiles. ¿Cómo? Sí, no vayan por caminos gentiles. Ni se metan en ciudades samaritanos. No entréis. Sino ir antes, ¿a quiénes? A las ovejas perdidas, ¿de dónde? ¿De Egipto? No, de Israel. Primera revelación. ¿Se acuerda cómo era la primera Pascua? ¿A quién se le dio la primera revelación? A Israel. Llega el Mesías y le dice a los 12 discípulos: no vayan por caminos gentiles, o sea, gente de otras naciones, no vayan a los samaritanos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se cumple el paralelismo de la primera Pascua. Primer paralelismo. ¿Cuál era? Israel aquí, y el Mesías manda a sus discípulos, ¿a quiénes? A la casa, ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo que lo que pasa es que hay gente que lo lee hasta ahí. Hermoso es estudiar la Biblia de una manera completa. ¿Por qué? Vamos a ver un patrón profético. Un patrón profético. Resulta ser que esta mujer era cananea. ¿Sabe qué le pasaba a su hija? La atormentaba un demonio. Los demonios es verdad, hay una realidad. Hay un área que nadie se puede meter, se llama alma. En el alma el único que puede entrar es el Espíritu Santo de Dios. Y esta mujer cananea, de nuevo, que su hija era atormentada por un demonio, le dijo, oiga lo que le dice el Mesías, le dice: ayúdame, sálvame, mi hija está siendo atormentada. Y oiga lo que le dice el Mesías: no soy enviado sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dices aquí, ¿a qué? Entonces ella vino y se postró ante Yeshua, ante nuestro Jesucristo. Me encanta en hebreo Yeshua, salvación. Y le dice: socórrame. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y luego en el versículo 28, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Mis hermanos, primero Israel, y comienzan a ver en este caso esta mujer cananea. ¿Qué es lo que pasa? Ahí había alguien más. Había un centurión romano. ¿No se acuerda usted? Y que llegó y le dijo: sáname. Entonces ya Yeshua, ya no solamente es a la casa de Israel, sino comienzan, ¿qué era? Un centurión, ¿de dónde? Romano. De Roma, ¿verdad? Por aquello. La mujer cananea, de Canaán. Ya no son las ovejas perdidas de Israel. Comienza a haber una revelación. ¿A quiénes? A las demás personas, a las multitudes que estaban alrededor. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Vea qué hermoso. Entonces, viene Shavuot, lo que se conoce como Pentecostés. Y oiga lo que dice la palabra, que habían prosélitos. Y usted dice, prosélitos. Era gente de otras naciones, no eran israelitas, pero eran de otras naciones. Le voy a poner un ejemplo que era un prosélito. Aquel que venía en un carruaje y dijo, el etíope. El etíope era un prosélito. ¿De dónde venía? De Etiopía. ¿Para dónde iba? Para una fiesta del Padre. ¿Para dónde iba? Para una fiesta del Padre. Oiga, muy bien, lo importante de las fiestas. Y esos prosélitos, ahora volviendo a Shavuot, habían prosélitos de todas las naciones. ¿En quién se derramó el Espíritu Santo en Shavuot? ¿Solo en la casa de Israel? No. Habían gente y se añadieron ese día 3,000 personas. Entonces empieza primero la casa de Israel. Ahora vengo a las multitudes, mujer cananea. Este otro, ¿sabe quién es este? Cornelio. ¿Se acuerda Cornelio? Y Pedro llegó
Y cuando llegó y vio que se derramó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio y todos estaban llenos del Espíritu Santo, y dice que los que eran de la circuncisión se dieron cuenta, y el Espíritu Santo cayendo en los gentiles, ¿cómo es esto? No era lo que yo pensaba. No, ni tampoco en la primera Pascua. La primera Pascua era una revelación para Israel, para la multitud y para las naciones. Llega Yeshua, empieza. El Padre hace algo público para los israelitas que estaban ahí, inclusive cuando estaba el bautismo. Luego llega a las ovejas perdidas de Israel, los 12 discípulos, vayan. Y luego comienzan a llegar la mujer cananea. Comienzan a llegar el otro, el centurión. Y para Chabot, multitudes de gente de otras naciones conocieron del Señor. 3,000 personas se bautizaron ese día, imagínense. ¿Usted cree que eso lo hicieron en un lugar pequeñito? No, las naciones supieron que era tiempo y eran los tiempos del Padre. ¡Qué increíble, mi hermano! Vea lo que sucede. Ahora, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué? El Espíritu Santo. ¡Ay, mi hermano! Vea lo que sucede. Ahora, ¿qué teníamos? Revelación a Israel, revelación a las multitudes, revelación a las naciones. Tiene que haber juicio, ¿no? ¿Usted cree que cuando Yeshua murió en la cruz no hubo juicio? Cuando Yeshua muere en la cruz, el día que Él murió, hubo juicio. Yo le leo. Oiga lo que dice. Anulando, yo le voy a leer Colosenses 2, versículo 14 en adelante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué había contra usted? Un acta que estaba llena de circunstancias que decían, ¡ay, vea este señor! Pum, 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 pum. No eran los mandamientos. Hay gente que dice que lo que se clavó en la cruz fue la ley. Eso es una interpretación totalmente errónea. Oiga lo que dice la palabra. Anulando el acta de los decretos, no voy a profundizar aquí, porque aquí lo podemos explicar, inclusive está en el griego, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Ajá! Él era. ¡Pum! Tome, vea. ¿Quién es el que acusa? Acusando. Había un acta en contra de nosotros. Oiga muy bien, versículo 15. Y despojando a ¿quiénes? A los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. No se meta en idolatría, porque los que están ahí atrás, Yeshua los exhibió públicamente el día que Él murió. Todos los demonios y todas esas cuestiones fueron expuestas en la cruz. Yeshua hizo un juicio público. ¿No se acuerda que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde? ¿Usted no se acuerda de eso? ¿No se acuerda que hubo un gran terremoto? ¿No se acuerda que el velo inclusive contra el sistema religioso, ¿qué hizo? Se partió en dos. Yeshua exhibió públicamente inclusive hasta los religiosos. Hubo un juicio. Pascua es revelación, pero la misma vez es juicio. Todos esos demonios y todas esas cosas, deidades, en el tiempo del Mesías fueron exhibidos públicamente. Por eso es incompatible a la visión de Pablo que usted vaya y se vaya a meter a la casa de alguien y usted frente a una imagen presente una ofrenda. Pablo lo dice tan claramente que dice, no puedes participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Dónde está su corazón? ¿En el medio? No. El Padre no va con medios. Acuérdese que Yeshua no dijo, póngale sangre a los dinteles de la casa solo a un lado. No, era toda la puerta, había que untarla con la sangre del cordero, para que cuando el espíritu de muerte viniera esa noche en Pascua, no tocara a sus hijos. Hay espíritu de muerte, idolatría. Él los exhibió públicamente. Sobre ellos, ¿dónde? En la cruz, mis hermanos. Hubo juicio en el tiempo de Yeshua. Igual como en el tiempo de la primera Pascua. Gloria al Padre. Qué hermoso es el Padre, ¿ah? Vea lo que dice la palabra, vea lo que dice el Mesías.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En la cruz hubo un juicio, hubo una derrota legal. En la cruz hubo un juicio y una derrota legal. Vea lo que dice Colosenses. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz, en el madero. La cruz fue la victoria decisiva sobre estos demonios. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque todavía hay demonios, Henry. ¿Sabe cómo se conoce eso en la parte bíblica? Ya, pero todavía no. Así se llama. Es como la primera Pascua. La primera Pascua tenía una capa de revelación, ¿sí o no? ¿Ya era el pueblo totalmente libre? No. Todas las cosas, inclusive el santuario, la mesa, los panes, todo significaba algo en el Mesías. Llega el Mesías, cumple todo en él, pero todavía ya, pero todavía no. Si usted está con la sangre del Mesías, usted es victorioso. Amén. Pero resulta ser que lo que mucha gente ignora es que la Pascua no se ha completado totalmente. No. Imagínense lo que es la gente anda, mis hermanos. Hay gente que anda diciendo que esto ya no tiene sentido de celebrarlo. No, mi hermano. Y no lo vamos a celebrar de una manera religiosa. Hay que celebrarlo de la manera como lo dice la Escritura, como dice la palabra. Vamos de nuevo. En este caso, vamos a hacer un repaso. No vayan sino, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de Israel. Ve el templo ahí atrás. Ahí está. ¿Quién es ese? Pedro. A las ovejas perdidas de Israel. Primera capa. Luego comienza y llega la mujer cananea, el centurión, las naciones, los extranjeros que estaban con él. Luego viene el tiempo del Chabot. Las naciones enteras se dan cuenta de que el Dios de Israel está haciendo algo para estos tiempos. Mis hermanos, el mismo propósito que el Padre tenía en la primera y en la segunda Pascua. ¿Y será que va a pasar algo en la tercera Pascua? Bueno, en la segunda venida de Yeshua. Vean lo que dice la palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los filisteos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos temían porque el arca había llegado. 350 años después de la primera Pascua, ellos sabían lo que había pasado en Egipto. Usted nada hace con saber. Porque esta gente se llevaron el arca y lo que pasó fue que inclusive hasta las plagas mismas les cayeron. Oh, ¿qué es lo que dice la palabra? Que va a venir en los tiempos finales. Vea la parte. La historia confirma. Si usted solamente, un historiador cualquiera, un antropólogo, cualquier persona, ¿qué día es hoy? ¿Se acuerda? Cuando le llevaban uno a la escuela. ¿Qué día es hoy, teacher? Hoy es 1 de marzo de ¿qué año? 2026. Le voy a poner algo al 26. DC. ¿Sabe por qué le ponen DC? Métase a cualquier calendario suyo. Es una evidencia en cualquier iPhone. ¿Usted tiene iPhone? Demasiado carga. Yo apenas me la veo así con un Motorola de esos viejos. Cualquier calendario de cualquier celular tiene un año, ¿sí o no? ¿Sabe qué año tiene el celular suyo? Dice 2026. ¿Sabe qué fecha es esa? Es después de Cristo. Los años están puestos en cualquier calendario. Vaya usted a Hawái, ahora que fuimos aquel día, ¿se acuerda? Vaya usted a Argentina, que andábamos allá con los hermanos. Vaya a Israel. Ellos tienen otro calendario, sí, pero para hacer un shipping, para mandar un paquete a Estados Unidos, o que le llegue algo de Temu, ¿se compra en Temu? No. ¿Sabe qué calendario va a usar? El calendario que usted y yo usamos en los teléfonos. ¿Y sabe qué dice? 2026. ¿Sabe qué significa eso? 2026, ¿después de quién? ¿De quién? Entonces sí vino un Mesías, ¿no? ¿Sabe qué significa Cristo en griego? Mesías. La gente está usando inclusive los calendarios y está reconociendo que los años comenzaron a ser contados a parte de quién, de la venida de quién, del Cordero de Pascua. Puede ser el más filisteo que sea, puede ser el más de Egipto que sea, puede ser de cualquier nación, pero si es un historiador y estudia y busca, y dice, pero ¿cómo es eso?
¿Cómo puede ser que mi calendario sea cristiano? De cierta manera. No voy a decir que todo el calendario es cristiano, no. Pero inclusive contiene algo que ver con la venida del Mesías. ¿Y usted piensa que eso es una fantasía? ¿Nunca lo ha analizado? ¿Nunca lo ha visto de esa manera? Todos los calendarios, mis hermanos, de la tierra están sincronizados y dicen después de Cristo. Ahora, hace unos años atrás inventaron algo. Dice, 2026 era común. Para no mencionar Cristo. Uy. Tiene 2000 años de estar haciéndolo. I'm sorry si usted lo quiere cambiar, pero ahí está. Mi hermano, el Cordero de Pascua. ¿Se acuerda la primera Pascua? You remember the first Pesach? ¿Cómo puede ser que 350 años después los filisteos sabían que había pasado en Egipto? Pues les traigo noticias. Estamos 2000 años después de que vino Yeshua y usted y yo estamos hablando de lo que hizo un hombre en Jerusalén. Y eso debería ponernos a pensar. Si estoy participando realmente con la Pascua del Señor, la cena del Señor o la cena de los demonios. Porque los filisteos no lo quisieron hacer. ¿Sabe quién no lo quiso hacer tampoco? El faraón. ¿Usted qué va a hacer? El cumplimiento de esto, mis hermanos, es increíble, es increíble. Vean, mi hermano. Vamos a ir a Lucas 22. Vea lo que dice la palabra Lucas 22. Vea qué increíble. Lucas 22. Gloria al Padre. Qué hermoso es el Padre. Vamos a celebrar Pascua este año, Pesach. Pero de la manera espiritual. Amén, amén. Que su casa tiene que estar con la sangre de Yeshua. Amén. Y vamos a sacar, si usted en su casa tiene cualquier demonio de Egipto, no se preocupe, no tiene por qué preocuparse. Ya hay gente que no lo sabía. Porque hay gente que va a estar escuchando esto también en otras naciones. ¿Quién quita a alguien, comienza este año y quiebra todos esos ídolos y los saca de las casas? Saquen todos esos demonios. ¿Usted qué quiere? ¿Que alguien vaya a la casa y diga, te reprendo? No, sáquelo usted, quiébrelo. Y lo mete en el basurero. Póngale una bolsa con mucho cuidado para que no se rompan los muchachos de la basura, ¿verdad? Sí. Porque hay gente hoy en día que tienen dioses de la India en la casa. Muy común. Ahora, como conocen un montón de gente, japoneses, ahí tienen cosas japonesas. Y un montón. La idolatría va a ser clave para ese tiempo final. ¿Sabe por qué? Porque viene otro faraón. Lucas 22. Oiga lo que dice la palabra. Versículo 14. Vean lo que dice. Cuando era la hora sexta, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Vean lo que dice el versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que, alguien que me termine eso, hasta que se cumpla en el reino de Dios, en el reino del Padre. Vuelvo, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta qué? Pascua, antes de que padezca. Vean lo que dice el versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta qué, hasta que se cumpla en el reino. Pesach se va a cumplir. Pero ya se cumplió hace 2000 años, Henry. Se cumplió cuando salieron de Egipto. Pascua tiene un cumplimiento en la segunda venida del Mesías. ¿Cómo usted va a decirme, mi hermano? Esto no es... Hay gente que dice, oiga, está judaizando. ¿Cómo que judaizando? Pesach, Pascua. Se trata de los tiempos finales. Se trata de los tiempos finales, mis hermanos. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino del Padre. Por eso él dice: hagan esto en memoria mía. Vamos a hacer un Memorial Day. Vamos a recordar al Cordero. Pero ese recordatorio es algo que pasó, algo que está sucediendo y algo que va a pasar. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Vea lo que dice la palabra. Ahora sí, mi hermano. ¿Tiene alguna comparación esto con la primera Pascua, lo que viene? ¡Claro! Agua convertida en sangre en Egipto. ¿Sabe qué es lo que viene para la tierra? Yo no sé si yo lo voy a ver o lo van a ver ustedes o sus hijos, los que están más pequeñitos acá. Pero dice la palabra que el mar y los ríos van a ser convertidos ¿en qué? En sangre. Apocalipsis. ¿Qué es lo que pasó en Egipto? Las ranas, ¿se acuerdan las ranas? Siempre tiene que haber un sapo. Siempre. Oiga lo que dice. ¿Sabe qué va a haber en Apocalipsis?
Espíritus inmundos como ranas van a salir. Oigamos bien. Tinieblas sobre Egipto. ¿Cuántos días hubo tinieblas en Egipto? 3 días. ¿Sabe qué dice la palabra? Que va a haber oscuridad sobre el reino de la bestia, la copa número 5. Va a haber úlceras y llagas, ¿se acuerda? ¿Qué le pasó a los filisteos? Se llenaron de úlceras, de tumores. Vea lo que va a pasar en Apocalipsis, llagas dolorosas. ¿Se acuerda que hubo granizo que destruyó todo lo que habían ellos sembrado en Egipto? ¿Sabe qué es lo que va a pasar en Apocalipsis? Ese granizo sí es grande el que va a caer. Trompeta 1 y copa 7. Muerte de los primogénitos, ¿se acuerda? ¿Sabe qué va a haber? Una mortandad en toda la tierra. Y alguien dijo, pero qué Dios más injusto. Tenemos la palabra al frente, tenemos toda esta revelación, no solamente a Israel, sino también a la gente de otras naciones y a toda la tierra. Y nosotros no podemos estudiar esto y entender que esto es lo que se aproxima. ¿Qué va a hacer usted? ¿La de los filisteos? ¿Seguir en su jueguito con Dagón y sus demonios ahí? ¿O simplemente va a seguir al verdadero Dios único, al Dios de Israel, a nuestro Padre eterno? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Como el faraón? Entonces, así como Egipto representa un sistema de esclavitud, ¿sí o no? Egipto tenía esclavitud ¿a quién? A sus hijos. El sistema que viene del anticristo, de Babilonia, en el tiempo final, es un sistema que va a llegar antes de la venida del Mesías, y ya está por ahí, ¿verdad? Conquistando por todo lado, por aquello. Representa un sistema global de rebelión ¿contra quién? Contra el Padre Eterno. Ellos van a parecer que son creyentes, pero no son creyentes por aquello. Solamente la palabra y por sus frutos los amén. Así como Egipto cayó antes de la salida del pueblo, Babilonia va a caer antes del establecimiento ¿de qué? Del reino del Padre Eterno. Mis hermanos, antes de la liberación final, habrá una confrontación final. El Padre va a confrontar a cada individuo, familia y nación de esta tierra. Así como confrontó a Egipto, y así como confrontó al Mesías, inclusive a todas esas deidades públicamente, va a confrontarnos a todos nosotros de una manera directa en su segunda venida. ¡Ah, qué lindo! El reino, antes del reino, porque el reino se va a establecer aquí en la tierra, va a haber un juicio visible. Va a haber reino visible, pero va a haber juicio visible. Igual como hubo con el tiempo de Yeshua y hubo como el tiempo de Egipto. Es un juicio, pero no se preocupen, un juicio de ese a usted le va bien, ¿sí o no? Claro. ¿Quién es su abogado? ¿Quién es su abogado? Yeshua dice que abogado tenemos. Si usted llega al juicio por sus propias cuentas, mi hermano, se lo aseguro que lo va a perder. Tiene que llegar en la sangre del Mesías. ¿Sabe qué va a pasar? Antes del Shabbat, porque es un descanso, 1000 años, así lo dice la palabra en Hebreos. Hebreos, Nuevo Testamento, para que entren al descanso. ¿Sabe qué va a haber antes de ese descanso? Va a haber un sacudimiento mundial. Oigan lo que dice la palabra. En aquella ocasión, Nuevo Testamento, su voz estremeció la tierra, pero ahora ha prometido una vez más que haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Todo va a ser estremecido. Nadie va a quedar fuera sin conocimiento. No van a poder decir que no supieron. Nadie en la tierra, nadie va a poder decir, porque esto va a ser algo a todas las naciones de la tierra. Vea lo que dice, estoy leyendo Hebreos 12:25, vea lo que dice el versículo 29. Porque nuestro Padre eterno es Padre, pero es Dios y fuego consumidor. Ahora, mi hermano, vea lo que sucede. ¿Será que se repite el paralelismo? ¿Quién era primero? Israel, ¿no? Luego, extranjeros. Luego, las naciones. Vea lo que va a pasar en la segunda venida del Mesías. Eso es un tema muy amplio. No lo voy a completar jamás, ni piensen que lo puedo explicar en un versículo, pero vea lo que dice Pablo. Ha acontecido en Israel, ¿qué dice? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Tiene que ver con Israel la tiempo del venir del Mesías. No voy a explicar todo lo que se refiere a todo Israel, pero Israel, allá donde lo ve,
Cuando vieron ustedes las noticias ayer, bombardeando y todo el asunto completo, hay mucha gente ahí que va a estar en el reino del Padre Eterno. Porque Pablo lo dice claramente que hay un endurecimiento, en parte hasta que haya entrado la plenitud de ¿quiénes? ¿Sabe qué es su abuela? Sí es gentil su abuela, ¿verdad? Ella es tan linda, me hace unos queques con... No, gentil no es eso. Gentil se trata gente que no sea israelita. El endurecimiento que usted ve, uy, pero vea esos israelitas, qué bárbaros. Vea lo que hacen, vea, hasta matan gallinas y todo. Bueno, mi hermano, hoy usted está viendo que el endurecimiento de ellos es para el favor suyo. Usted conoce a Yeshua, sí, usted va a estar en ese juicio, amén. Su papá está en el reino, su abuelo, su tío. Pues el endurecimiento de aquella gente allá en Israel es para que nosotros prediquemos la palabra aquí en Grecia, aquí en Carbonal, en San Juan y en San Luis, porque aquí hay un montón de gente que tiene que entrar al reino y no lo sabe. El endurecimiento de ellos no se haga orgulloso. Ellos, vea los religiosos, vea todo lo que están haciendo. Mi hermano, el endurecimiento de ellos es para el beneficio de la gente que todavía no ha entrado. Pero hay un día que la puerta se va a cerrar y no va a entrar ningún más gentil. Pero ¿quién es? Israel. Israel. Ahora, tiempo final. Endurecimiento de Israel. Israel vuelve a la tierra prometida y es una nación desde el año 1900, ¿cuánto? 47, digamos, pero desde antes estaban ahí, pero bueno, ya es como una nación. Mi hermano, ¿ya pasó una generación? Bueno, ahí está. Oiga lo que dice la palabra, tiempos finales. He aquí una gran multitud de todas, ¿qué dice? Las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Oiga lo que dice el versículo 14. Estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. ¿De dónde? De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre ¿de quién? Del Cordero de Pascua. El Cordero de Pascua es importante para el tiempo final. No le crea a la gente que digan, lo están judaizando porque estamos celebrando Pascua, Pesach. Porque el Cordero de Pascua tiene un impacto en su otra venida también. ¿Vieron el paralelo? Israel. ¿Ahora qué? Gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que han emblanquecido. Ahora, yo le digo una cosa. Esta gente emblanquecieron sus ropas. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la gran tribulación. Mucha gente considera que son los últimos 7 años de la semana 70 de Daniel. Gente lo considera así. Apocalipsis lo dice muy claramente. Es un tiempo de 3 años y medio y 3 años y medio. Mi hermano, ahí no hay que convencer a nadie. Porque va a pasar como Egipto. Va a venir juicio sobre toda la tierra. ¿Sobre dónde? Sobre toda la tierra. La gente va a temblar y lo van a buscar y le van a decir, Alberto, Anabel, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo van a buscar en el cole. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es cierto que usted conoce el Dios de Israel. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando le dice, no se preocupe por las imágenes. No haga de los filisteos. Porque ¿sabe qué viene a hacer Yeshua? Viene a hacer juicio a las deidades. ¿Se acuerda del plano? Israelitas, naciones, y viene juicio también espiritual. Es lo mismo. Es la revelación para los israelitas, es la revelación para la multitud de toda la tierra y revelaciones a las naciones. Nadie puede decir, nadie va a decir que no supo. Y lo dice Apocalipsis. Vea lo que dice Apocalipsis, yo se lo leo. Y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, ¿qué dice? Ni aún así se arrepintieron. ¿Vienen plagas? Sí. ¿Viene revelación a Israel? Sí. ¿Viene revelación a todas las naciones? Sí. Y viene juicio, porque vea lo que dice Apocalipsis 9:20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quiénes? Lo mismo de Deuteronomio, lo mismo que dijo Pablo. Y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni orar, ni andar. Y versículo 21, lo único que quería el Padre era, ¿qué? Que se arrepintieran. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Prefirieron endurecer su corazón como el faraón y morir eternamente en vez de estar en un reino con Yeshua.
prefirieron los demonios, sus pecados, que la sangre del Cordero. Se repite todo. Primera Pascua, segunda Pascua y la Pascua que se va a cumplir con el Cordero. Mis hermanos, juicio contra la idolatría, Egipto. Las plagas confrontaron a los dioses de Egipto. Juicio contra el sistema idolátrico mundial y la adoración a la bestia. Juicio contra el orgullo del faraón, primera Pascua, quien se exaltaba como Dios. Juicio contra el gobernante final rebelde, que es el anticristo, que se exalta sobre Dios. Juicio contra el sistema opresor que esclaviza a Israel. Juicio contra la gran Babilonia la Grande, símbolo del sistema mundial que oprime a los santos. ¿Y sabe quiénes son los santos? Que dice la palabra en Apocalipsis. Los que guardan, ¿qué dice? Los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua, o sea, el Cordero. Oiga muy bien. Juicio contra poderes espirituales, ¿sí o no? Detrás de la idolatría. Derrota final de Satanás y sus huestes espirituales. Oiga muy bien. Liberación del pueblo mediante la sangre del Cordero, ¿sí o no? La redención consumada por la sangre del Cordero y su rescate a su pueblo. Separación entre los que tenían la sangre y los que no tenían sangre, ¿sí o no? En este juicio que viene, separación entre los que pertenecen al Cordero y los que no quisieron la sangre del Cordero. Salida de Egipto, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Sabe a dónde vamos a entrar nosotros? A un reino que va a empezar por 1000 años. ¿Sabe cómo nos van a llamar a nosotros? Ahorita lo leemos. Inicia una nueva etapa como una nación libre, Israel, después de Egipto. ¿Sabe qué vamos a empezar nosotros? Ahí donde dice Yeshua, no la comeré más, la Pascua, hasta que se cumpla en el reino del Padre. ¿Quieres celebrar Pascua este año? ¿Queremos celebrar Pascua? Yo le digo una cosa, mis hermanos. Hay un cordero de Pascua. Hay un hombre que murió en Pascua. Pero ahora el que viene es el rey, cordero, león de la tribu de Judá, que va a gobernar toda la tierra. ¿Sabe qué tiene en su mano? Son 7 sellos. Y Él los va a abrir. Él es el que tiene la autoridad. No hay ningún Dios. A mí me tiemblan las canillas, dijo mi tata, cuando escucho a alguien decir que Satanás tiene alguna injerencia en los tiempos finales. Él va a ser soltado, Él va a hacer su parte. Inclusive si los santos, o sea, nosotros muriéramos, nosotros tenemos la promesa de Él que nos levantará para reinar con Él. Pero el que tiene el rollo en su mano es el cordero que usted vino a adorar hoy. Por eso es importante la adoración. Él es el cordero de Pascua. Él es el que derramó la sangre por usted. Y Él es el que va a confrontar a todo el sistema espiritual, demonios, inclusive el adversario Satanás, para que usted y yo gobernemos con Él. Tenemos la oportunidad de ser. Y hubo tomado el libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, Cordero, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para el Padre eterno. Oiga, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Padre eterno reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Mi hermano, Pesach es la revelación. Pascua, israelitas, extranjeros, multitud y todas las naciones. Pero acuérdese esto: hay un juicio espiritual, pero también va a haber un juicio para su venida, donde todos nosotros tendremos que dar cuenta si seguimos o no seguimos. Yo le tengo a usted hoy, para terminar, simplemente un consejo: no hágale a los filisteos, que queriendo, inclusive teniendo el arca ahí en la casa, más bien le puede traer plagas, porque el arca no es un amuleto. Yo le tengo a usted un consejo: que no sea como el faraón, que endurezca su corazón una y otra vez viendo todas las señales. Usted y yo tenemos la capacidad de ser humildes ante el único que es digno y entender hoy que usted y yo estamos invitados, porque Yeshua lo dijo: porque os digo, no la comeré más esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de ¿quién? Del Padre eterno.
Pascua, si usted nunca lo había escuchado, no se trata de cosas religiosas. Si tal vez usted nunca había escuchado que Pascua, wow, era la confrontación humana pero espiritual. Pero Pascua es la revelación del Cordero. Lo que mi familia necesita, lo que las familias de esta nación, familiares de nosotros, ¿sabe qué es lo que ocupan? No es una vida religiosa, es que ellos conozcan del único Cordero, que a pesar de que nosotros éramos lo que éramos en Egipto, porque ahí estábamos inclusive mezclados con otras naciones, pero entendamos que Él nos está libertando y nos está redimiendo. Pesach es un cumplimiento profético para esos tiempos finales, y es tiempo de decisiones, decisiones que trascienden lo que usted y yo vemos. Gente comprometiéndose con el Cordero, diciendo: Padre, voy a clamar para que mi familia conozca del Cordero. Gente comprometiéndose porque va a bajar al bautismo y va a entender que así como Yeshua fue humilde, hacemos algo públicamente, porque el reino de los cielos y todas las huestes espirituales se dan cuenta cuando usted baja el agua y se bautisma en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Mis hermanos, la multiforme gracia está ministrando a diferentes personas. Hoy hay gente que está pensando en sí mismo, pero también pensando en otras personas. Pero yo le digo, mi hermano, es tiempo de arrepentirnos y de llevar a otros a este verdadero conocimiento del Cordero de Pascua, del Cordero de Pesach. No es religiosidad, se trata de honrarlo a Él y decirle: tú eres el Hijo unigénito, te reconozco hoy, mi casa te reconoce, y Padre, no haré la de los filisteos, no seré como el faraón, no tendré imágenes, no participaré de los demonios de esta tierra, ni nada de lo espiritual, porque tú eres el único. Hoy el Padre también nos enseña que podemos poner en celo por nuestra dureza de corazón y no limpiar inclusive mi casa de cosas que el Padre ya me ha dicho que tenía que quitarlas. Padre, que en este tiempo de Pesach sea un tiempo de liberación, de entendimiento, de conocimiento, pero también de arrepentimiento, papá. Oramos por los que nos escuchan.